A ver, cuando pensamos en proteínas, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente un filete, unas lentejas o el típico batido para después del gimnasio. Pero, ¿y si todo eso fuera solo la punta del iceberg? Hoy vamos a ver que las proteínas no son solo comida, no, son literalmente las máquinas que construyen y hacen funcionar la vida. Pensemos un momento así, de verdad, ¿quiénes son los currantes más incansables de nuestro cuerpo? Esas cositas microscópicas que están ahí a todas horas haciendo absolutamente de todo sin parar. Pues no, la respuesta no son los músculos. Es algo mucho más pequeño y fundamental. Son las diminutas máquinas moleculares de las que están hechos los músculos. Y no solo ellos, ¿eh? Prácticamente todo en un ser vivo depende de ellas. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esto. Olvidémonos por un momento del plato de comida y vamos a hacer un viaje al interior de la célula para conocer a estas alucinantes máquinas microscópicas que de verdad dirigen el cotarro. Entonces, ¿qué es exactamente una proteína? Pues, a ver, es una molécula enorme, súper compleja, que se construye uniendo piezas más pequeñas, como si fueran legos, que se llaman aminoácidos. Son las moléculas más abundantes y, sobre todo, más versátiles que existen. Imaginemos que son a la vez los ladrillos de un edificio y los obreros que lo construyen. Hacen de todo. Y si las proteínas son estas estructuras tan complejas, ¿de qué están hechas? ¿Cuáles son esos ladrillos? Pues la respuesta es sorprendentemente sencilla y muy elegante. Cada uno de estos ladrillos es un aminoácido. Y ojo, todos tienen como una base común, un esqueleto que es igual para todos. Pero cada uno tiene una parte única, como un accesorio especial, que se llama el grupo R. Y es este grupo R lo que le da a cada aminoácido su personalidad. A uno lo hace amigo del agua, a otro lo hace repelerla. Define cómo se va a comportar. Y aquí viene lo que es alucinante. ¿Cuántos tipos de estos ladrillos existen? ¿Cientos? ¿Miles? Pues no, solo 20. Con un alfabeto de apenas 20 aminoácidos, la naturaleza es capaz de escribir el lenguaje de casi toda la vida que conocemos. Toda la increíble diversidad de proteínas que existe sale de combinar una y otra vez estas 20 únicas piezas. Claro, estas letras no van por ahí sueltas. Se unen unas a otras con un enlace químico súper fuerte, el enlace peptídico, formando cadenas larguísimas. Es como si estuviéramos escribiendo una palabra, pero una palabra que puede tener miles y miles de letras. Y es justo aquí donde empieza la magia de verdad. Porque una simple cadena de aminoácidos, así, estirada, es como un hilo, no hace gran cosa. Para convertirse en una máquina que funciona, ese hilo tiene que plegarse de una forma tridimensional muy concreta, muy precisa y muy compleja. Este proceso de plegado es tan importante que se describe en 4 niveles de arquitectura. Empezamos con la estructura primaria, que es la secuencia de letras. Luego la secundaria, donde se forman los primeros pliegues locales. La terciaria ya es la forma 3D completa de esa cadena. Y a veces incluso hay una cuaternaria, donde varias cadenas se juntan. Vamos a desglosarlo. El primer nivel, la estructura primaria, es básicamente el plano de la máquina, el código, el orden exacto en el que van los aminoácidos. Y es tan crítico que un solo error en esta secuencia, un único aminoácido que esté donde no debe, puede causar enfermedades devastadoras, como la anemia falciforme. Una sola letra mal puesta en una palabra de miles. A continuación, ese hilo lineal empieza a organizarse en patrones locales, como si se hiciera los primeros nudos. Los dos más comunes son la hélice alfa, que se enrolla sobre sí misma como el muelle de un bolígrafo, y la lámina beta, que se pliega en zigzag, como un acordeón. Son los primeros detalles de la arquitectura final. Y ahora sí, llegamos a la estructura terciaria, la forma tridimensional final y completa de la cadena. Aquí es donde todos esos accesorios, los grupos R de los que hablábamos, interactúan entre sí. Se atraen, se repelen, se enlazan, hasta que la proteína se pliega en su forma definitiva y única. Es como hacer una figura de papiroflexia a nivel molecular. Y en este preciso momento, la proteína está lista para trabajar. Aquí es donde nace su función. Pero esperad, que para algunas proteínas la cosa no acaba aquí. Existe un último nivel de complejidad, la estructura cuaternaria. Esto ocurre cuando varias cadenas ya plegadas individualmente se ensamblan para formar un megacomplejo, un auténtico equipo de trabajo. El ejemplo perfecto es la hemoglobina, que necesita 4 cadenas unidas para poder hacer su trabajo vital, transportar el oxígeno por la sangre. Vale, ya sabemos cómo se construyen estas maravillas de la ingeniería molecular. Pero, ¿qué hacen exactamente? ¿Cuál es su trabajo en el día a día? La pregunta correcta casi sería ¿qué no hacen? Son el andamio de nuestros tejidos, como el colágeno o la creatina. Son los catalizadores que aceleran las reacciones químicas, las enzimas. Son los transportistas, como la hemoglobina. Son los soldados de nuestro sistema inmune, los anticuerpos. Son los motores de los músculos y los mensajeros del cuerpo, como la insulina. Es que su currículum es, literalmente, la vida misma.
Y claro, para poder construir toda esta maquinaria, el cuerpo necesita las materias primas, los aminoácidos. Y estos los tenemos que sacar de la dieta. Por eso se habla de fuentes completas, como el pollo o el tofu, que nos dan de golpe todos los aminoácidos esenciales que no podemos fabricar. Otras, como las lentejas, son incompletas, pero bueno, combinándolas de forma inteligente con otros alimentos, se consigue el perfil completo sin problemas. Hemos visto que en la biología de las proteínas la forma lo es todo. La función depende al 100% de la estructura. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando esa estructura tan perfecta se rompe? A este proceso se le llama desnaturalización. La proteína pierde su delicada forma tridimensional, se despliega y se convierte en una especie de hilo enredado, y por supuesto pierde su función por completo. Pasa de ser una máquina de precisión a ser, pues eso, un simple amasijo de aminoácidos inútil. ¿Y qué puede causar este desastre molecular? Pues factores como el calor extremo, cambios muy bruscos de acidez o ciertos productos químicos. El ejemplo que vemos cada día está en la cocina. Cuando freímos un huevo, el calor desnaturaliza las proteínas de la clara. Por eso pasa de ser transparente y líquida a ser blanca y sólida. Es un cambio irreversible. Y las consecuencias de estos fallos estructurales pueden ser devastadoras. A veces el error no es que se desplieguen, sino que se plieguen mal desde el principio. Estas proteínas defectuosas pueden agruparse formando agregados tóxicos dentro de las células, y este es el mecanismo que se cree que está detrás de enfermedades neurodegenerativas tan terribles como el Alzheimer o el Parkinson. Para resumir, yo creo que no hay mejor forma de decirlo que con esta cita. Las proteínas son las ejecutoras del plan genético, los motores de nuestras células, los guardianes de la salud y la estructura misma de nuestro ser. Nada más y nada menos. Y esto nos lleva a una reflexión final. Si el cuerpo es en esencia un ejército de miles de millones de estas máquinas moleculares, cada una con un trabajo vital que hacer, ¿se están eligiendo bien las piezas que se les dan cada día para que puedan seguir funcionando? La respuesta a esa pregunta podría definir nuestra salud.